Hola, bienvenidos una vez más a Abandona Toda Esperanza, vuestro canal de cómics, libros, cine y demás vicios. Yo soy Fran J. Ortiz y tú no, pero bueno, si has llegado hasta aquí será porque es posible que te interese algo de lo que te vaya a contar. Como habréis visto ya en el título del vídeo, se acerca el final de año y es momento de recomendar algunos libros y algunos cómics de cara a estas fiestas navideñas. Lo vengo haciendo en años anteriores, no en este formato, no en vídeo de canal de YouTube, pero sí lo podéis encontrar en columna de prensa y en entrada en el blog, Abandona Toda Esperanza. La columna y el blog se llaman igual. Y bueno, como viene siendo habitual en los últimos años, me he decidido por recomendar títulos primero de calidad indiscutible, al menos a mi parecer. Segundo, que son clásicos, reediciones, material recuperado o material que no es recuperado, no es reedición porque permanecía inédito, pero que ya tiene unos años a sus espaldas, y por lo general ediciones vistosas porque siempre queda bien pues regalar cómics de cierta entidad física para quedar bien con los seres queridos, con los amigos, etcétera. Son títulos de autoría nacional e internacional, cómic hispano y cómic traducido. Y bueno, de algunos personajes ya he hablado en el blog, en el canal, etcétera. Otros llegan por vez primera, lo mismo digo de los autores. Y bueno, paso sin más dilación a comentaros estos 5 títulos que son para mí fundamentales y que son acierto seguro, obviamente atendiendo al gusto también de aquella persona a la que decida regalárselo. Por supuesto, no desdeñéis la posibilidad del autorregalo, que eso está siempre muy bien y se acierta siempre. Empezamos por el que para mí es la mejor reedición del año, que es este Río Veneno de Beto Hernández. Mejor reedición del año, empate con obviamente Locas de su hermano Jaime. Eh, si sois habituales del canal o del blog, sabéis que lo que siento por los hermanos Hernández es auténtica devoción, tanto por Jaime como por Beto. Y bueno, la editorial La Cúpula, que es quien tiene los derechos del mítico Love and Rockets de los hermanos Hernández, se ha propuesto reeditar todo el material en una edición con nueva traducción, con un nuevo diseño, a un tamaño mayor, lo cual es muy de agradecer para disfrutar del dibujo de Beto y de Jaime. Y bueno, lo primero que vio la luz fueron los dos volúmenes de Palomar, que es la parte de Love and Rockets que pertenece a Beto. Después se ha publicado el primer volumen de Locas, de su hermano Jaime, y ahora ha visto la luz más recientemente este Río Veneno, que es una continuación de Palomar, pero al mismo tiempo precuela, porque es una especie de orígenes no tan secretos del personaje de Luba, ¿vale? Palomar es una obra de protagonismo colectivo, ¿vale? Son muchos los personajes que protagonizan el relato, lo mismo ocurre con Locas de Jaime, pero Luba es quizá un personaje de los más carismáticos o el más memorable de ese universo de Palomar, y aquí pues conocemos sus orígenes y los orígenes de otros personajes de esta creación. Cualquiera que haya leído algún cómic de Beto Hernández pues sabe lo que se va a encontrar. Eh, Se va a encontrar este dibujo y se va a encontrar una historia coral, digamos que intenta captar, salvo en algún momento con alguna fuga casi fantástica, que recuerda al realismo mágico literario de García Márquez y de otros escritores latinoamericanos, se va a encontrar con un slice of life, es decir, un cómic de carácter más o menos intimista y muy sujeto a la realidad, marcado por las relaciones interpersonales de los distintos personajes, por los secretos que se guardan, por las cosas que se dicen y también las que no se dicen, con una narrativa limpia y clara. La mayoría de estas características son compartidas con su hermano Jaime y con el universo de Locas. A mí me cuesta mucho elegir entre los dos. A nivel gráfico creo que me quedo sin duda con Jaime, pero a nivel de historia yo creo que es un empate técnico sin lugar a dudas. Por supuesto, Río Veneno de Beto Hernández es un imprescindible, ¿vale? Para cualquier lector aficionado al noveno arte que quiera estar un poco al tanto de los títulos más importantes del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Por supuesto,
Se puede leer de manera independiente, pero sin duda yo recomiendo leer primero Palomar, ¿vale? Los dos tomos de Palomar y después Río Veneno. Con todo, si alguien tiene la posibilidad de entrar por Río Veneno y luego leer Palomar, pues tampoco le va a suponer un grave problema y lo leerá pues de otra manera. Lo leerá no entenderá esta obra casi como un flashback, sino como un principio natural de las historias de Luba y de otros muchos personajes del universo de Beto Hernández. Seguimos en América Latina, América del Sur, Centroamérica y Suramérica, con Perramus, una de las recuperaciones de este año, uno de los imprescindibles, que había sido publicado anteriormente por un par de editoriales. Ahora lo ha recuperado Astiberri en un tocho importante, ¿vale? La obra son 4 libros, 4 capítulos, que se titulan, os voy a decir los títulos. El primero es El piloto del olvido, El alma de la ciudad, La isla del guano y Diente por diente, ¿vale? Guionista Juan Sasturain, que además de guionista de cómics es escritor de novela negra y similar, parecido, y el dibujo el maestro Alberto Breccia, uruguayo de nacimiento, pero argentino de adopción. Llegó a Argentina con su familia cuando tenía 3 o 4 años de edad y se formó allí. Y bueno, Alberto Breccia es un maestro tanto en cómics originales de autoría propia con el guionista correspondiente como Morsinder o Buscavidas o su versión de El Eternauta 1969, que recuperó Astiberri hace muy poco. Podéis encontrar reseñas de estos títulos en el blog y en la columna de prensa. Y también adaptando textos de Poe y de Locras principalmente, pero también de Horacio Quiroga y de otros maestros de la narrativa corta. Perramus es una historia original de Sasturain y de Breccia, que sigue a 4 protagonistas, uno de ellos el propio Perramus, que da título a la obra. No es su nombre real, digamos, es un personaje tal y como se explica en las primeras páginas de la obra, amnésico, que ha olvidado ciertas cosas y que por elección propia, pero que luego decide intentar recuperarlas y forman un grupo de 4, de los cuales uno es ni más ni menos que el mismísimo Jorge Luis Borges, en un mundo alternativo donde sí ganó el premio Nobel que tanto merecía y que la realidad pues acabó negándole, porque como sabéis el Nobel no se concede nunca de manera póstuma y tras la muerte de Borges pues se quedó sin premio para toda la eternidad. Pues este Perramus nace como, según el propio Breccia, nació como un grito de rebelión contra el fascismo y la dictadura en Argentina. Y digamos es un relato alternativo que ocurre en América pero en otra América que se parece a la nuestra pero que no es exactamente la misma, con ecos del propio Borges, con ecos de Onetti, con ecos de García Márquez. De hecho García Márquez también aparece como personaje. Y bueno, hay referencias aparece también Frank Sinatra, aparece Fidel Castro, sí, Fidel Castro, aparece, ya he citado a García Márquez, aparece Carlos Gardel. En el último álbum Carlos Gardel tiene una presencia fundamental. Y bueno, el arte, el expresivo arte de Alberto Breccia, es quizá menos minimalista que en algunas historias suyas, sobre todo en las adaptaciones literarias. Aquí es un poco más naturalista, pero sigue siendo muy expresivo y con ese blanco y negro contrastado que le caracteriza. Para cualquier fan de Breccia, obviamente un indispensable, pero para mí una de las mejores reediciones de este año, casi a la altura, aunque eso es imposible, de los hermanos Hernández. Perramus, de Juan Sasturain y Alberto Breccia. Nos venimos ahora a España y cambiamos de género y nos vamos a la fantasía y a la ciencia ficción con El prisionero de las estrellas. Para muchos el mejor cómic de ciencia ficción español. No he leído tanto, ni todo, ni muchísimo menos como para poder argumentar lo mismo. Sí sé, lo conocía de oídas, pero no lo había leído nunca porque esto se publicó en CIMOC de manera serial, ¿vale? Como muchísimos títulos del cómic español de los años 70, 80 y primerísimos 90 se publicaron en como CIMOC, Cairo, Cómic Internacional, Creepy, etcétera.
1984, luego convertido en Zona 84, el anterior Totem, etcétera. Y El prisionero de las estrellas, ya digo, lo conocía de oídas, pero nunca había tenido oportunidad de leerlo. Y ahora por fin, pues gracias a esta edición de Cartem, estupenda, pues lo he podido disfrutar. Aviso para navegantes, la historia al final queda inconclusa, ¿vale? Queda un poco in medias res, pero el arte de Alfonso Font justifica la lectura, además de una historia que se lee de forma muy grata. Es una historia muy entretenida en un futuro distópico, con aires de Mad Max, Blade Runner, etcétera, 1984, etcétera, en la que un protagonista, que es este caballero de la portada, cuyo nombre en principio se desconoce, lo conoceremos como el prisionero, trata de huir del mundo inferior, porque la humanidad se ha dividido, la mayoría está bajo tierra, trata de huir del mundo inferior al mundo, a la superficie del planeta, donde viven los exteriores, que son los pocos que se han mantenido en la superficie y que viven pues como, sobreviven más bien, sobreviven como pueden, pero se dará cuenta de que como el mismo prisionero de la mítica serie británica, eh, que se titulaba así, El prisionero, que lo interpretaba Pratt McGoohan, descubrirá que huir no es tan fácil, no es tan sencillo. Muchísimas peripecias, muchísimas aventuras, mucho humor, y el dibujo de Alfonso Font era pues un auténtico maestro. Si habéis leído, por ejemplo, Taxi, que recuperó, si no recuerdo mal, Planeta hace nada, o Clara Kubrick, o La Flor del Nuevo Mundo, que es un relato sobre el descubrimiento de América, de los primeros años del descubrimiento del continente, pues ya sabréis lo que os vais a encontrar, ¿vale? Un dibujo espléndido a todos los niveles, que es heredero sin duda y tiene ecos pues de... En ocasiones puede recordar a Poguilón, puede recordar a Moebius, a Bilal, a Juan Jiménez, es decir, a los maestros de la BD franco-belga del género de la ciencia ficción. El prisionero de las estrellas de Alfonso Font. Seguimos con ciencia ficción, pero en lugar de una reedición nos encontramos con una recuperación. Sabéis que Dolmen está recuperando muchos títulos de 2000 AD, como Perro de Estroncio, por ejemplo. Y, por supuesto, el buque insignia es el personaje de Juez Dredd. De Juez Dredd ha recuperado varios títulos, sobre todo el más emblemático que quizás sea el Dredd vs. Muerte de Brian Boland. Ha recuperado incluso las tiras de prensa, y el último en publicarse es este Juez Dredd Necrópolis, realizado por los creadores del personaje, el guionista John Wagner y el dibujante español, ya fallecido lamentablemente por culpa de un cáncer, Carlos Ezquerra, dibujante zaragozano. Son los creadores de Juez Dredd para la mítica cabecera 2000 AD. Y esta historieta de cierta extensión había quedado estaba inédita en nuestro país, como otras muchas historias del personaje, y aquí se ha recuperado de manera íntegra. Se incluye también el cuento del hombre muerto, que funciona como prólogo a la historia, y bueno, aquí nos encontramos una historia en la que un juez de Dredd decepcionado del sistema policial barra judicial al que pertenece, pues abandona la ciudad, abandona Megacity 1 y decide hacer la larga marcha a la tierra maldita y apartarse, digamos abandonar su trabajo. Esto hace que, pues, no voy a desvelar exactamente por qué decide esto. Juega un papel fundamental Kraken, que es uno de sus enemigos, convertido aquí en una especie de nuevo juez Dredd. Sabéis que el juez Dredd pertenece a ese cuerpo policial en el que cada agente es juez, jurado y juez, jurado, juez y verdugo, es decir, detiene al criminal, lo juzga, lo condena y si procede lo ejecuta. Pues abandona la ciudad y la deja en merced de los jueces oscuros, pues que convierten la ciudad pues en una necrópolis, de ahí el título de la obra. Y no voy a develar nada más, pero bueno, como podéis ver, pues el trabajo de Carlos Ezquerra es verdaderamente espectacular. Tiene, obviamente es un cómic de ciencia ficción, pero también tiene elementos de western, de cómic de terror. Es un poco multigenérico. Se lee muy bien, se disfruta mucho, sobre todo gracias al trabajo de Ezquerra.
Pero bueno, el guión de John Wagner, cualquiera que haya leído otras historias del guionista, como por ejemplo The Last American, que reeditó recientemente Carten, eh, pues se dará cuenta de que es un guionista un poco macarra, un poco en la línea pues de Garth Ennis o algunos trabajos de Mark Millar, por haceros una idea. Y bueno, es un cómic súper disfrutable. Y nos mantenemos en el viejo continente, aunque cambiamos de género. En el viejo continente en cuanto a autoría, en cuanto a editorial, pero nos vamos al nuevo continente en cuanto a la historia que nos cuenta, porque tenemos nada menos que un western. Marshall Bass, que aquí lo estaba editando ECC, la desaparecida ECC. De todos esos títulos de ECC, de los cuales algunos permanecen todavía sin casa en editorial en nuestro país, obviamente todo el universo DC se fue a Panini, como sabéis muy bien, pero otros títulos europeos, mangas, etcétera, algunos siguen sin casa y otros han sido adoptados por otras editoriales. En el caso de Marshall Bass, de Darko Macan y Igor Cordy, un dibujante, por cierto, que lo descubrí en los nuevos X-Men y de Grant Morrison, y allí no me gustó demasiado, no casaba también con mis expectativas de lo que es un cómic de superhéroes, pero que aquí está portentoso. Bueno, pues como digo, Marshall Bass ha recaído en Astiberri, que lo va a publicar en 3 integrales, como viene ocurriendo en Francia. Entiendo que las obras los distintos álbumes de la serie son de extensión variable, porque son 12 volúmenes, la edición original, pero no están repartidos por igual los 3 tomos. Es decir, este primer tomo, que es el único que se ha publicado ahora en España, tiene 5 álbumes. El segundo tendrá 3, que ya se anuncia para los primeros meses, el primer semestre de 2026. Y el tercer tomo tendrá 4, es decir, cada volumen tiene un número distinto de álbumes. Los 5 incluidos aquí, os digo los títulos por si a alguien le interesa y no quiere perderse: Blanco y Negro, Asesinatos Familiares, Su Nombre es Nadie, Yuma y El Ángel de la Calle Lombard. Son las 5 primeras aventuras de este personaje, de River Bass. Tiene la particularidad. Estamos en América, en los Estados Unidos de América del último cuarto del siglo XIX, 1875, en Arizona. Ahí arranca la historia. River Bass es un hombre negro, ahí la particularidad. Ha sido esclavo. Con el fin de la esclavitud ya es un hombre libre, vive con su mujer y sus 6 hijos, pero obviamente el racismo sigue campando a sus anchas en todo el país, en toda la nación. Se va a encontrar por estos prejuicios, por el racismo, con muchísimos problemas. Y de hecho la historia empieza con él acusado de un crimen que no ha cometido y a punto de ser ahorcado. Él liberado por el Marshal a última hora, casi cuando está a punto de morir. Y un poco como especie de disculpa, pero también por puro interés, ese Marshal le ofrece un puesto de trabajo como su ayudante, porque necesita un hombre negro que se infiltre en una banda de forajidos negros que lidera un hombre blanco, como no podía ser de otra forma en esa época, y quiere que se infiltre en esa banda para desmantelarla desde dentro. La historia que escribe Darko Macan es excelente, los diálogos son estupendos, narra muy bien y define a los personajes con muy poco, con diálogos muy lacónicos y con miradas de una manera increíble. Y luego, como digo, el arte de Igor Cordy aquí es sobresaliente, o sea, se sale casi a cada página. Tiene algunas splash page dobles que son, pues como digo en la columna, para quitarse el sombrero, nunca mejor dicho. O sea, esto es algo verdaderamente increíble. Y bueno, si eres amante del género, lo vas a disfrutar muchísimo. A mí me gustan los westerns en el cine mucho, pero en el cómic es un género que no he leído demasiado, no lo he cultivado demasiado, no sé muy bien por qué. Obviamente he leído algunos álbumes de Blueberry, de Moebius y Charlier. También he leído algunos de Comanche, de Herman, y alguna cosa más. Pero no es un género que me había llamado la atención, y con este Marshall Bass me he decidido, empujado mucho también por las críticas tanto profesionales como de aficionados. Había leído que para muchos era el mejor western que se está publicando en la actualidad, y la verdad que leídas estas primeras aventuras pues no me extraña. Ya digo, no he leído muchos como para poder comparar, pero me extraña muy mucho
que haya otros que estén a la altura de este Marshall Bass. Recordad, Marshall Bass, primer volumen de 3, el segundo se publicará dentro de unos meses y el tercero pues más tarde, pero todavía no tiene fecha, por parte de Astiberri. Pues esos son los 5 títulos que recomiendo para estas navidades. Recordatorio, viceversa, Marshall Bass, Integral volumen 1, de Darko Macan y Igor Cordy, Astiberri, Juez Dredd, Necrópolis, de John Wagner y Carlos Ezquerra, edita como el resto de títulos del personaje Dolmen. El prisionero de las estrellas, de Alfonso Font, edita Carmen, edita Carten Comics, que tiene una serie, está publicando cómics nuevos, está publicando cómic extranjero, pero tiene una colección, que es a la que pertenece este, que es colección clásicos. Y está muy bien la recuperación de estos títulos. El prisionero de las estrellas, del gran Alfonso Font. Perramus, de Juan Sasturain y el gran Alberto Breccia, edita como Marshall Bass, Astiberri. Pesa mucho, pero se disfruta mucho también. Y siguiendo la estela de Palomar, de los 2 tomos antes, pues se ha recuperado Río Veneno, de Beto Hernández, perteneciente al universo de Palomar y por tanto de Love and Rockets, como el resto de títulos por parte de La Cúpula. Y esas son mis 5 recomendaciones de este 2025 para terminar el año. En la columna de prensa y el vídeo de la semana próxima tendremos libros, para los que prefieran leer sin viñetas. Y bueno, con eso será todo. Luego quedará una columna más con un repaso al mejor cine del año, tanto en gran pantalla como en plataforma, tanto en los cines como en formato doméstico, casero, y con eso pues terminaremos abandonando toda esperanza en 2025 y el año que viene más. Pero insisto, nos vemos la semana que viene con 4 o 5 libros para regalar y para ser regalado en estas navidades de 2025 por Papá Noel o por los Reyes Magos o por quien consideréis, por vuestra tradición cultural, festivo, religiosa favorita. Eso es todo. Muchísimas gracias por seguir por haber aguantado hasta aquí, por seguir ahí. Y nada, disfrutad de estas navidades con buena lectura. Nos vemos. Hasta pronto.